Dejó a través del computador. Ya. Y alumnos, siendo martes 7, por favor, silenciamos los micrófonos. Siendo hoy martes 7 de marzo del 2023, comenzamos con enfermedades crónicas, ¿ya? Recordemos que enfermedad crónica, vimos las siguientes patologías, ya, las más comunes, ya, porque tenemos muchas enfermedades de origen crónico, ya. Vimos las cardiovasculares, las respiratorias y las neurológicas, que hoy el contenido está en nuestra prueba del día de hoy, ¿ya? Alumnos, con respecto a la prueba anterior, los felicito a todos nuevamente y alumnos. Encontré unas respuestas textuales muy bien, pero si yo no me acuerdo de la respuesta textual, si tengo la idea concreta, igual les tomé como un punto, ya como un punto que debiese tomar con una respuesta textual, ya. La idea es que ustedes dentro de la respuesta tengan claro el fundamento de por qué, ¿ya? Eso, ya teniendo la idea de la respuesta, se tomó como positiva la respuesta, ¿ya? Entonces, Hablando, hombre. comenzamos con, perdón, nos saltamos uno. Enfermedades endocrinas, ¿ya? ¿Qué sabemos por enfermedades endocrinas, ya? Las enfermedades endocrinas engloban todos aquellos trastornos de la producción de una o de varias hormonas, ¿ya? Que se desregulan o aumentan o disminuyen, ¿ya? ¿De qué enfermedades podríamos hablar de las más comunes? Puede son las molestias. Hipertiroidismo. Exactamente. Hipertiroidismo, aumento, hipotiroidismo, disminución. ¿Ya? Claramente, ya que sufrimos en mayor prevalencia nosotros las mujeres, ya que tiene una connotación hasta en nuestra salud mental. De hecho, cuando su médico tratante tiene un problema de salud mental, no hay un motivo justificado o que haya pasado por una acción traumática o por algún momento de su vida complicado, si no hay un origen, un componente de tristeza asociado, se busca un componente biológico. Ya generalmente vamos a tomar pruebas de sangre que nos dicen, usted tiene las hormonas con niveles de aumento anormales o la disminución de la hormona. ¿Ya? Profe, Dígame. con respecto a lo que usted habla, por ejemplo, acá en el CEFAN de mi comuna, cuando uno solicita una hora de salud mental, lo primero que hace la psicóloga antes de empezar como las terapias con ella es que a uno la vea el médico de medicina general para mandar a hacer los exámenes como usted dice, para ver si no tiene algún problema de Exactamente. tiroides. Porque me explicaba esa vez la doctora que, o sea, la psicóloga, que muchas personas confunden síntomas y signos de la depresión, eh, pero hay que descartar el tema de la tiroides porque cuando uno tiene problemas de la tiroides se dan también como síntomas parecidos a la depresión, pero no son depresión. Exactamente. La T3 y la T4, ¿ya? Esos son el exámenes que tomamos. Claramente, ya cada vez se ha ido más normalizando, ¿ya? Y miren lo que nos comentó su compañera, que antes de pasar por salud mental, pasa por el médico general, ese paciente que tiene síntomas de pseudodepresión, porque recordemos que no está diagnosticado, ¿cierto? Y nos envían a tomar exámenes de sangre para saber o no si tiene algún problema hormonal, ¿ya? Muchas gracias, alumna, por comentarnos, ¿ya?
Entonces, acá dice que esto implica síntomas menos o más graves en el organismo. Ya, pues nos dice que las hormonas son moléculas encargadas de controlar los procesos fisiológicos. El sueño, el apetito, el mal humor, la alegría, ya las emociones, temperatura corporal, desarrollo muscular, crecimiento de la circulación sanguínea, ¿ya? Acá nos dicen que estas enfermedades endocrinas son de origen crónico. ¿Se recuerdan por qué se llamaban enfermedades crónicas? ¿Lo recuerdan? ¿Me lo podrían recordar a mí como profesora? Porque yo no lo recuerdo. Porque va a ser Recuérdenmelo. una enfermedad que nos va a acompañar durante toda la vida. Solamente tiene como el tratamiento que es para atenuar ciertas complicaciones, pero no es algo que se nos vaya a terminar. Exactamente. Al tomar medicamentos se me va a esfumar la enfermedad crónica. No, No, y ¿No es pasando cierto? ya 6 meses tomando medicamentos ya sería una enfermedad crónica. Exactamente. Solamente los medicamentos sirven para disminuir sintomatología. ¿Ya? Excelente. Entonces, ya dijimos que estas enfermedades se prolongan en el tiempo, porque ya hablamos que son enfermedades crónicas. Suelen ser incurables, lamentablemente. La administración de fármacos reduce la actividad de las glándulas endocrinas en caso que se produzcan demasiado ya, y suelen ser para paliar los efectos de esa enfermedad, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo de mayor prevalencia de Chile en enfermedades crónicas, hipertensos y diabéticos, tipo 2, ¿ya? Luego vamos a hablar la diferencia en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ya que es muy claro, el tipo 1 y el tipo 2 son de características muy diferentes, ¿ya? Pero las dos son diabetes, ¿ya? Entonces, acá dice que un ejemplo es más claro en la diabetes, ¿ya? Que no hay suficiente insulina en la sangre, ¿ya? Que la insulina es la hormona que regula los niveles de azúcar en sangre, ¿ya? Se trata de un trastorno potencialmente mortal que tiene un tratamiento de por vida, ¿ya? Se, que acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? El hipotiroidismo y el hipotiroidismo, el hiper y el hipo, ya que la hablamos con anticipación. Ya, entonces, vamos a hablar de una enfermedad endocrina que es también de mayor prevalencia acá a nivel nacional, la dislipidemia. ¿Ya? ¿Qué sabemos de la dislipidemia? ¿Ya? Para bajar la dislipidemia, comer carne de cerdo. no, No, ¿cierto? Al contrario, sano. disminuyo la carne de cerdo, prefiero la carne blanca, pavo, pollo y aumento consumo de vegetales, ¿ya? Comeré arrocito con mayonesa para No, disminuir lipidemias, no, 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 ¿cierto? no, no. Ya. Y nuevamente, nuestro discurso de educación. Vida saludable, alimentación saludable, tenga conductas saludables, ¿ya? Ejercicio, ¿ya? En resumen, cambie su switch de vida, ¿ya? Y ya habíamos hablado que quienes son las mayores personitas de la casa que nos ayudan a cambiar, son los mayores, las personitas que nos ayudan a cambiar el comportamiento de un adulto. ¿Quiénes? Los niños, Los niños. Por eso se deben los educar niños. a los niños con mayor énfasis, ¿ya? Entonces, hablamos de la lipidemia, ¿ya? ¿Sabemos algo del colesterol bueno o malo? ¿Alguien me podría hablar cuando le dice el doctor, tiene colesterol malo?
Pero ¿cómo, doctor, si el colesterol es 1? No puede. Tenemos dos tipos de colesterol. El LDL, ya que es la lipoproteína de baja densidad, ese es el colesterol mal. Ese debe estar en menos de 100 miligramos por decilitro, ¿ya? Y también tenemos un colesterol bueno, que ese tiene que estar a mayor de 40 miligramos de decilitros. ¿Cómo ayuda ese colesterol bueno? Tan fácil, nueces, almendras, ya, tipo de colesterol bueno. Grasa buena, ¿ya? Y esa es la HDL, la lipoproteína de alta densidad, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a los tipos de colesterol? Entonces, acá dice que la dislipidemia aumenta las posibilidades de arterias ocluidas, derrames cerebrales. ¿Qué enfermedad común produce la obstrucción de algún vaso sanguíneo o de alguna arteria? ¿Me ¿La produce trombosis? una trombosis venosa profunda en las extremidades? ¿Podrá producirme una ACV? Sí, profe. Sí, pues, por supuesto, accidente cerebrovascular, claramente, ¿ya? Acá dice que lo que hablamos en clase anteriores, que lo volvemos a hablar, dice que fumar es horrible, le hace horrible a nuestro sistema circulatorio, ¿ya? Y que además de ser fumador, está relacionado con ser obeso, ¿ya? Y a su vez, ser obeso es una persona que tiene una dieta poco saludable y no realiza ningún tipo de ejercicio físico. Ya acá dice que la dislipidemia generalmente no presenta síntomas, ¿ya? Sí, podría afirmar que sí. Sí, o conocen a no más, que si tienen obesidad o obesidad mórbida, tienen dolor recurrente de extremidades inferiores, ¿ya? Lo que es todo pierna, pies, se inflaman, tienen edema, ¿ya? ¿Alguna consulta con respecto a esto? Seguimos adelante. Acá nuevamente vamos a hablar de la diabetes. Ya la diabetes dice que es un exceso de azúcar en la sangre, ya libre en sangre. Ya, tenemos dos tipos de diabetes. Enfermedad de mayor prevalencia en Chile, diabetes tipo 2, afección crónica que afecta que la manera que el cuerpo no procesa la azúcar en la sangre, ya que el azúcar en sangre se transforma a glucosa, o sea, que la glucosa anda libre en sangre, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo con respecto a esa definición? Sí, ya, esa es la tipo 2. Sí, Esa es la que se sí. adquiere a través de la mala educación o de de la nula educación que tuvimos nosotros, pues podríamos decir en la infancia. Podríamos decir, nunca nos informaron que comer, no sé, mucha grasa o mucho pan o muchos tallarines no iba a dar diabetes tipo 2, ¿ya? Pero volvemos a decir que los alimentos que tienen menor valor en el mercado nos ayudan a no tener una dieta saludable, ¿ya? Lamentablemente. La escucho, alumna. Entonces, seguimos adelante. Diabetes tipo 1. Esta me interesa que le coloquen mayor afección porque dice que es una afección crónica en el páncreas que produce poco o nada insulina, ¿ya? Entonces, Me voy a portar bien. Voy a acariciar ya a mi dice cosita. que
produce poco o nada de insulina, ¿ya? Está la diabetes tipo 1, ¿ya? Que afecta el nivel de azúcar en sangre elevado, ¿ya? Ejemplo, diabetes tipo 1, el mecanismo o la fisiología de la enfermedad son que las células beta encargadas de producir insulina se acumulan en el torrente sanguíneo, o sea, que las células beta no se producen y no ayudan a disminuir la glucosa en sangre, ¿ya? Este trastorno alumno se conoce como autoinmune, porque nos dice también la literatura que el sistema inmunitario ataca las células beta. Por eso no hay ninguna célula beta que nos ayude a disminuir la insulina que se transforma en glucosa en la sangre, ¿ya? Generalmente este trastorno tipo 1 es hereditario, ¿ya? Y se presenta en la niñez o en la adolescencia. Es muy raro el caso que tengamos un diagnóstico de diabetes tipo 1 en adultez, ¿ya? Por lo general se presenta en adolescentes y en niños, ¿ya? Aquí, bueno, uno de los casos más famosos, creo yo, que podría ser un niño con diabetes tipo 1 es el hijo de Arturo Vidal, ¿ya? Un niño, 8 o 9 años me parece que tiene el niño y tiene diabetes tipo 1, ¿ya? ¿Alguna consulta, alumnos? Ya, alumnos, tenemos el tercer ejemplo de diabetes. Diabetes gestacional. Que levantemos la mano aquí, damas, ¿quién no tuvo diabetes gestacional? Ya. Yo la levanté en primera instancia. Ya la levanté en primera instancia porque sufrí de diabetes gestacional. ¿Ya? Yo le dije al doctor, pero doctor, ¿por qué tengo diabetes gestacional? Claramente en mi embarazo me dio una obsesión por comer dulce, o sea, aumentaba azúcar en sangre, ¿ya? Entonces desde ahí es como un problema que claramente me decía el doctor que cuando uno está embarazado, eh, los sistemas son más lentos, o sea que mis células beta no alcanzaban a recepcionar la glucosa en sangre para transformarla en energía. No, tenía muy pocas células beta, ¿ya? Y más, en el fondo me decía que con un bebé todos los sistemas se lentecen, ¿ya? En el fondo, mi páncreas no estaba actuando de la forma esperada, ya estaba actuando muy lento. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto a las diabetes? Yo, profesora, ¿qué diferencia hay el diabetes 2 con la 1? Claramente que la diabetes tipo 2 la adquirimos, o sea, no nacimos con diabetes tipo 2. Es como que contraemos la enfermedad. Un ejemplo, yo, enfermera, todos los días bebidas, masas, no realizo actividad física, más fumo, ya factor de riesgo para contraer la enfermedad. La tipo 1 solamente se da en niños y adolescentes y tiene un componente, eh, perdón, tiene un componente que se traspasan generación a generación, ¿ya? Un componente genético, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Podríamos no tener diabetes tipo 2? Claramente, si nos cuidamos, alimentación saludable, eh, ejercicio, no fumáramos, claramente. ¿Podríamos no tener diabetes tipo 1? Ya, lamentablemente, si mi padre o madre tiene diabetes tipo 1,
yo como hijo la voy a heredar, ¿ya? Tiene un origen genético, ¿ya? Pero, profesora, Gracias, profesora. Sí, profesora, yo no sé mucho de la diabetes tipo 1, pero el tratamiento en la diabetes tipo 2 era lo que dijo antes, la buena alimentación, ejercicio, pero en la diabetes tipo 1, ¿el mismo tratamiento? el Como mismo es genética. tratamiento, es el mismo Ah, tratamiento, es el mismo tratamiento, solo que se mira. adecuan los fármacos a que es un niño, a que es un adolescente, ¿ya? No sé, bombas de infusión continua para niños, para adolescentes, para los adultos generalmente dan insulina, eh, eso es como nada, perdón, es la diferencia del medicamento para quién está dirigido, pero son los mismos componentes, ¿ya? Porque Ok, recordemos que un gracias. grupo de tipo 1 son niños y adolescentes. Créame que un niño, una palabra no va a pensar mucho en que tiene que administrarse insulina. Ya en cambio un adulto, si una persona que entre comillas, va a tomar su tratamiento, ya es consciente de, ya, pero es el mismo tratamiento para ambas enfermedades, ¿ya? Gracias. Para pasar al otro tema, alumnos, ¿alguna consulta o finalizamos con este tema de enfermedades endocrinas? Por ahí vi una pregunta, ¿qué es la insulina? Ya, alumnos, la insulina es un medicamento que se llama hormona, ¿ya? Funciona ayudando a mover el azúcar de la sangre hacia otros tejidos para el cuerpo, para transformarlo en energía, ¿ya? Y también ayuda a que el hígado produzca más azúcar. Porque ¿qué síntomas tendremos cuando tenemos el azúcar alta? ¿Han escuchado a nuestro amigo, a algún paciente que diga, pucha, a mí lo que generalmente me pasa, alumnos, que se me olvida comer? Y de repente empiezo a sudar, me coloco pálida, empiezo como a tiritar, y yo sé por qué es la falta de no alimento, o sea que tengo el azúcar en sangre muy baja. Entonces me Muy baja. alimento y me regulo. ¿Ya? Esos son los síntomas generalmente cuando baja el nivel de azúcar en sangre. Pero ¿qué pasa Lo que, cuando está? Sí, la escucho. lo que me pasa a mí, profe, cuando me baja, porque yo tengo diabetes, es cuando me baja mucho, como que no siento las piernas, como que se me nubla la vista, empiezo a ver borroso, y me empieza como a tiritar el estómago. Y ahí Bueno, ya sé lo que y comer ahí usted ya y sabe que se tiene que alimentar, ¿cierto? sí, pues, sí, Que sí, pero en el aumento que tiene el azúcar me da, muy alto, me da como mucho calor, calor. sí, Entonces, cuando yo ya más o menos sé, me tomo la glicemia, y ahí me inyecto. sí, exactamente como una sudoración, y usted sabe bueno, Que por eso, sí, es que igual uno se da cuenta, profesora, porque igual de repente la alimentación, po. Entonces sí, yo sé que si me va a subir y siento eso es porque comí algo que realmente no debería haber no comido. debería haber comido. Y pues lamentable así, es que volvemos al inicio de nuestra conversación, por los alimentos más baratos son los que están a nuestro alcance de nuestro bolsillo, y los que realmente son saludables son carísimos, Pero, hermana, vivir aquí ¿cierto? y un Sí, gráfico porque súper uno bueno necesita algo rápido y como le decía el otro día, igual algo rápido, como uno trabaja todo el día, hacerse unos fideos, un arroz y listo, Exactamente. y ahí es donde está lo malo. Es exactamente la masa, porque se transforma la harina que se transforma en azúcar, y de azúcar pasa a la glucosa, Claro, claro, lamentablemente. sí, Sí, pues y es pancito, lo más económico, porque no sé, exacto. un atún,
O sea, un atún que es tremendamente sano, una lata de atún, 1.000 pesos. Menos de 1.000 pesos no vale, ¿ya? Y si le agregamos palta o palmito, ¿ya? Y si le agregamos una lechuguita, y ahora lo otro que son alimentos que sacian nuestra hambre o nuestras ganas de comer, eso es lo que se hablaba hoy día a nivel de enfermera. Ya tenemos alimentos sanos, ¿ya? Un ejemplo, una lata de atún, una paltita, palmito, pero sacia mis ganas de comer, sacia, no, ¿cierto? O sea, yo creo que acá todos nos vamos a engañar que nos podríamos comer una latita de atún con una paltita, o sea, Como que no nos sé, sacia, creo yo que nos sacia como el el hambre apetito, o el apetito. no nos Mm. sacia el Claro, apetito, lamentablemente. Profe, una claro. consulta. Dígame, ¿Por qué las personas que tienen diabetes tienen que comer seguido? Yo conozco cada varias 4 horas, personas y sí, cada ¿por 4. qué tienen que comer tan seguido si no al cuerpo no le puede entrar mucha glucosa, mucha azúcar? Pero estamos hablando de comer seguido, pero cosas sanas y en poca cantidad, ¿ya? Porque recordemos que nosotros deberíamos tener ¿cuántas comidas diarias? Cualquier persona sin tener enfermedad: Dos. desayuno, almuerzo, té y cena. Ya que en otros países es desayuno, almuerzo, algún break, que puede ser alguna frutita, y cena. ¿Y, y cómo nos alimentamos aquí generalmente en Chile? Almuerzo, 2 veces al día, 11 algo cenas, rápido. ¿cierto? Y grandes cantidades. Ya, entonces por eso se le aconseja, como el diabético tiene tan alterados sus niveles de glucosa en sangre, aliméntese ya cada 4 horas en pequeñas cantidades y con comidas sanas, ya con verduras, ya hablamos, eh, palmito, no sé, atún, frutos secos, ya. Por eso, alumnos, ¿ya? Por la regulación de glucosa en sangre se refiere coma cada 4 horas en pequeñas cantidades y comida saludable. Y acompañada de ejercicio físico. ¿Ya? ¿Quedó clara la respuesta? Sí, profe, gracias. Ya, gracias. El micrófono de Joana Darwin, algo así, está abierto y se escucha eco. Mis chicas, veamos ese micrófono, por favor, para que lo silenciemos. Ya, gracias. Profesora, Dígame. consulta. Yo tenía a mi abuelo que tenía diabetes. Es probable que uno también por esos genes pueda tener diabetes a futuro. ¿Pero qué diabetes tipo 1 o tipo 2? Porque ahí tenemos la gran Bueno, diferencia, pues recordemos. mi abuelo falleció por un paro que le dio por una alta de azúcar. Ya, pero no estaba diagnosticado con tipo 1, no la tuvo desde la adolescencia o la niñez. No, yo creo que le dio ya adulto. Ya, entonces debe haber sido, por los pocos antecedentes, debe haber sido diabetes tipo 2, ¿ya? Que esa se Y es probable adquiere. que nosotros los nietos podamos tener diabetes. No, no, la Es tipo 2 no, por los no es padres. hereditaria. No es hereditaria, al contrario, no es hereditaria. ¿Y cómo podría no tener usted diabetes? Alimentación saludable, buenos hábitos, ejercicio físico. Usted me dijera, Y, profesora, ¿sabe qué? Déjeme comentarle que mi abuelo falleció, él tenía diabetes tipo 1. Y yo le podría decir, sí, alumna, a lo mejor tiene un 90% de probabilidad que usted o que sus hijos tengan diabetes tipo 1. No así la diabetes tipo 2. mm, ¿Ya, alumna? y, y con respecto a los endulzantes, Ay, los endulzantes, había una gran polémica porque hubo un estudio que decía que el cerebro era, no sé, el cerebro
era tan, entre comillas, autónomo, que el cerebro transformaba el endulzante, el azúcar la volvía como a retransformar en azúcar y la pasaba a glucosa a la sangre. ¿Ya? Lo vi a Entonces, través del noticiario, no lo leí de una revista científica, ¿ya? Sí que no lo podría asegurar. A mí me gusta asegurar todo lo que leo en revistas científicas, ¿ya? Porque eso tiene mayor peso a nosotros que somos personal de la salud. Si vemos entonces, reportajes en la televisión, ahí entramos a dudar, ¿ya? entonces es más saludable el azúcar nomás. No, que nos dicen que no es el azúcar o que deberíamos todos por el endulzante, pero si usted claramente no le echa 3 ni 4 ni 5 cucharadas, como me han dicho algunos pacientes, y le echa solo una cucharada o media cucharada de azúcar a su té, claramente no va a hacer daño. En el fondo, el abuso de estos productos nos lleva a tales enfermedades, ya lamentablemente. Porque Es como que en antaño, no sé, en los 70, en los 80, a lo mejor el azúcar costaba cara, pero siempre había azúcar. Le echábamos menos cantidad, pero no había una prevalencia tan grande de enfermedades como eh, diabetes o hipertensión, ya que la hipertensión se asocia mucho al aumento de sal, ya comer muchos alimentos con contenido de sal. también usted decía saludable el atún, pero el atún contiene sal. Pero el atún, hay atún en en diversas variedades, hay un atún en agua, trae un componente de sal, pero la sal no es añadida, se supone que la sal es del origen natural propio del producto, no trae sal añadida. Y para comprar tendríamos que comprar, yo compro, un ejemplo, yo compro en agua y en aceite. A los niños le doy claramente en agüita y a veces los revuelvo los dos para que se sienta un poco más de gusto, pero lo ideal siempre no es comprar en aceite, es comprar en agua y que claramente no tenga añadido más sal al producto, ¿ya? Es como si les dijera a alumnos, tengo diabetes, no voy a comer frutillas, ¿ya? Porque las frutillas contienen azúcar, pero si yo las compro, las como en una cantidad adecuada, no tendría por qué darme por el consumo de frutillas diabetes, ¿ya? Todo en su justa proporción, como diría una amiga nutricionista. Podemos comer de todos los alimentos, pero en su justa proporción. ¿Ya, alumna? Ya, profesor. Gracias. Ya. Gracias. ¿Quedamos todos claros con diabetes, alumnos? Por mi Sí, parte, sí. profesora. Excelente. Ya. Entonces, cáncer. Cáncer, cáncer, cáncer. Cáncer ya la vimos. Renales. Ya, alumnos, ¿han escuchado por ahí que si algún día quieren ser TENS, porque yo sé que ustedes van a seguir con los estudios y si van a formarse en TENS de diálisis se van a hacer millonarios? ¿Han escuchado por ahí eso? Que si ustedes trabajan en una diálisis van a tener pega por el resto de su vida. Sí, yo lo escucho siempre, profesor. Ya, ¿y usted qué piensa? ¿Que tendrán razón? Sí, porque yo creo que esta enfermedad va en aumento, entonces nunca se va a acabar para los pacientes que se tengan que dializar. Comentarles a alumnos que la enfermedad renal crónica es la primera enfermedad de garantía explícita de salud de Chile. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un tiempo de espera, tiene un tratamiento y el sistema de salud cubre el tratamiento. Pero ¿ustedes creen que la habrán elegido al azar? Ah, no. Nos salió esto. Coloquemos enfermedad renal crónica como número 1 del GES. ¿Piensan ustedes que fue al azar?
No, pues, estimado, claramente no. Eh, a nivel latinoamericano no, a nivel mundial. Chile es el tercer país a nivel mundial con enfermedades de tipo renal. Ya primero viene Estados Unidos y después, si no me equivoco, viene entre Inglaterra, ya, esos países. ¿Ya? Pero sí o sí, primero Estados Unidos, luego Inglaterra y en tercer lugar a nivel mundial Chile. Imagínense, pues, alumnos, Chile en el tercer lugar, pero en el tercer lugar de enfermedades renales. Se ha hecho un estudio y una estimación que la enfermedad renal va a pasar a primera instancia a enfermedades crónicas de aquí en menos de 10 años en Chile. O sea que cuando hablemos de enfermedades crónicas, ¿cuáles son las que siempre, las dos más comunes aquí en Chile? La diabetes y la hipertensión. En 10 años más o en menos años vamos a hablar que nuestra primera enfermedad crónica es la enfermedad renal. ¿Ya? O sea, vamos a instar a nuestros hijos nietos que estudien hemodiálisis o que trabajen en una diálisis, aunque suene bien tétrico, pero claramente ellos van a tener trabajo de por vida, ¿ya? Lamentablemente. Vayan a los anuncios de TENS o enfermera que necesitan para formarse en hemodiálisis, ¿ya? Muchos puestos de trabajo, ¿ya? Lamentablemente. Entonces, ¿qué nos dice? Dice que las enfermedades renales, no habla de los riñones claramente, dice que son órganos esenciales, ¿ya? Y aquí purifica la sangre del desechando el contenido que no se debe absorber, los riñones lo desechan en la orina, ¿ya? ¿Y qué sustancias depura? ¿Ya? Dice que hay sustancias tóxicas para nuestro cuerpo, ¿ya? Acá dice que el problema es que son sensibles, ¿ya? Y padecen diferentes tipos de enfermedad, ¿ya? Las cuales provocan daño irreversible. Por lo tanto, hace que los trastornos renales tiendan a ser crónicos, ¿ya? La enfermedad renal, ¿ya? Otra enfermedad renal, la persona que tiene solo un riñón, que es monorreno, ¿ya? Imagínense si ya dos riñones, pobrecitos, hacen un tremendo esfuerzo por depurar la orina. Imagínense un solo riñón, ¿ya? Consulta, esta enfermedad renal crónica la podrán tener los niños, adolescentes, o solamente lo vemos en adultos y adultos No, mayores. en niños y en bebés también. Sí, alumnos, enfermera, yo autorreferente, siempre les voy a decir, yo hice un diplomado de hemodiálisis y me llamó mucho la atención en ver un adolescente, un niño, perdón, de 11 12 años. 11 12 años en la diálisis, ya lamentable. Ya vienes con un origen genético, una malformación de sus riñones, ya increíble. Ya lamentablemente podemos ver niños, también conocí un bebé de 9 meses, ya que se estaba haciendo candidato a un trasplante de riñón más eh, después de los 5 años, ya, pero sí, lamentablemente, volvemos al 9-2 o 10-1, ya, pero es así, se presentan niños, en adolescentes, en adultos y adultos mayores, ya. Ejemplo, la enfermedad crónica, el cáncer de riñón, la nefropatía diabética, la glomerulonefritis crónica son algunas de estas enfermedades, ¿ya? De progresión muy lenta, ¿ya? Saben que generalmente
Un ejemplo muy cercano, tuve un amigo de mi esposo, él comenzó a sufrir de hipertensión. ¿Qué tiene que ver la hipertensión con los riñones? ¿Quién me podría decir? ¿Cómo dijo profesor? A ver, repita la ¿Tiene que ver la pregunta. hipertensión con la enfermedad renal? A los hipertensos le dan diurético para eliminar Sí, líquidos. sí, En mi sí, caso, la pero hidroclorificación. podríamos darle, si es hipertenso, diurético a una persona que está en hemodiálisis, si sabemos que los riñones no filtran los productos de desecho de la orina, ¿podríamos darle un diurético? No, No se puede. no se puede, al contrario, se reduce la ingesta de líquido o medicamentos que puedan aumentar el líquido dentro del organismo. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué tendría que ver? Ya. Ejemplo, eh, alumnos, es claramente un síntoma que se asocia a enfermedad renal, hipertensión arterial. ¿Por qué me dirían ustedes? Podríamos decir que hay un lento, se supone, un ejemplo, hipertenso. ¿Qué pasa con el hipertenso? Eh, ¿Acumula líquido? Sí, Sí, Sí. Sí, ¿Y qué pasa si acumulamos líquido y más los riñones no funcionan? se colapsan. Se colapsan, claramente. Y ahí aumenta la presión, o sea, un mal funcionamiento de los riñones, tenemos aumento de la presión arterial, ¿ya? Y pasa a ser un síntoma de enfermedad renal crónica, ¿ya? Entonces, acá dice que con el tiempo el trastorno puede derivar en insuficiencia renal crónica, que ya hablamos, ¿cierto? Que es potencialmente mortal para los riñones. Dejan de funcionar, o sea, dejan de funcionar. Tenemos pacientes en hemodiálisis que no orinan, orina, cero orina, y aún así se toman 1 litro de agua diario, ¿ya? No, si la máquina me va a sacar el agua, no, si... eh, como cualquier cosita, total, la máquina, porque esto es lo que dicen, la máquina me va a limpiar la sangre, ya por eso estos pacientes, estricto cuidado de la alimentación y escasez o disminución de ingesta de líquido, ya. Ninguno de ustedes tiene un paciente o un familiar que tenga que ir a la diálisis día por medio, todos los yo, días. profesora, mi mamá, Tu mamá. ¿La alumna nos mi puede mamá, contar la experiencia con la alimentación de su madre? mire, a un principio era todo controlado, le controlamos el líquido, el agua, todo lo que sea líquido se lo controlamos, no hacemos, por ejemplo, yo cocino, yo no le hago sopa, por lo mismo. Y lo otro de que, por ejemplo, ahora se nos ha puesto un poco más difícil porque ella tiene demencia y tiene 5 accidentes vasculares y como que no quiere tomar agua, entonces ahí uno tiene que estar porque después eso que dicen, no, ella dice, la máquina me saca todo, pero igual ella sufre en la máquina porque le dan calambre, se descompensa, entonces va todo juntito ahí el cuidado con todo lo que significa una diálisis. Exactamente. Que, miren, al final yo conocí tantos pacientes que es un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero también es entendible en el contexto. Ya su mamá o su padre muchos años en diálisis y al final me decían, o sea, enfermera, o sea, de verdad que para mí me da mucha tristeza no dejarlo que se tomen, no sé, una taza de café o una taza de té, me decía, porque ya
la verdad ya es tan progresiva esta enfermedad que a lo mejor mañana va a fallecer o en la misma diálisis fallece, porque es la realidad de estos pacientes. Y al final como que la familia cede. Así es. ¿Cierto, alumna? Es difícil porque igual ella desea tomar, por ejemplo, un jugo, cualquier cosa, y ahí tenemos que estar nosotros diciéndole, no, es solo una bocarada, tienes que cuidarte. Ella ya lleva 11 años en diálisis. Imagínese, pues alumna, podríamos decir que toda una vida, 11 años, toda una vida, entonces, si, pucha, hace calor, sobre todo en el verano, o sea, qué complejo, o sea, una agüita un poquito helada, tengo calor, me siento sofocada, no, no puede tomar agua, o tiene que tomar 2 cucharas de agua, ya, podríamos decirle, usted le podría decir eso a su madre, ¿no? ¿Cierto? No, no, y como le digo, es muy difícil y es muy triste la realidad de ella, y de repente está cansada, está agotada. Entonces, como que a uno como hija, igual le parte el alma, pues si Por uno es su supuesto. madre. Por supuesto. Y acá, alumno, es cuando volvemos al contexto, cuando hablamos siempre, ¿se acuerdan que en la primera clase hablamos del contexto de la situación? A lo mejor yo como enfermera, que no tengo ningún vínculo eh, solo en mi paciente, yo le digo no, no va a tomar agua. No, no va a tomar agua y va a seguir las reglas al pie de la letra. Pero acá, la hija profesional de la salud tiene claramente, adora a su madre, le va a dar a lo mejor un poquito más de agua. No se debiese, claramente, no está indicado. ¿Ya? Pero ahí es cuando volvemos nuevamente al contexto de la situación, ¿ya? Y claramente se entiende, ¿ya? Claramente se entiende. Por eso siempre, en salud, está el doctor, está la enfermera allí, estamos nosotros los parientes que queremos claramente a nuestro paciente, que es nuestra familia, ¿ya? Es como se dice en salud. Cuando van los pacientes, dice, le podemos mentir al doctor, a la enfermera, pero no le vamos a mentir a nuestro hijo, a nuestro nieto, ¿ya? Pero por eso siempre la educación de los enfermeros, de los doctores, ¿ya? Y los familiares que siempre nos ayudan, ¿ya? Pero ahí también volvemos a decir que hay un componente emocional, ¿ya? El lazo de afectividad que tienen con su familia que padece la enfermedad. Alumnos, siendo las 8, un break, 15 minutos, ya para que se tomen un tecito, realicen la actividad que ustedes quieran. Ya, no voy a parar el video para que tengamos un video correlativo, ya solo que en 15 minutos no vamos a tener, no voy a dictar la clase, ya para que no se asusten, ya porque el otro video estaba de 2 partes, ¿cierto? El anterior, los que ¿lo vieron? ¿Sonaron grillos por ahí? Yo todavía no, profe, lo voy a ver más Ya, ratito, para la no, prueba. ya, no quiero más grillo entonces. Ya, entonces como les vuelvo No a lo he repetir, visto, nadie yo. no lo vamos a parar, sí que lo vamos a dejar funcionando, solo que en 15 minutos no va a haber ninguna palabra ni vamos a dictar clase. ¿Ya? Entonces nos vemos a las 8:15 minutos. Ok, Gracias. ok, profe, gracias. Bueno.
de las cosas que trajimos. Era la próxima, sí. Claro. Sí. Oye, ¿puedo hablar contigo un minutito, Oscar? Bueno, ya, no sé, si es tan importante para usted. Eso, chévere para adelante con todo ese cagazón, compromiso que usted tiene. ¿En serio? Esta cuestión es de verdad, para que usted después me diga, ay, sí, me dice que no, y la cuestión no, pues
Hola, alumnos. Hola, profesora. Continuamos entonces con enfermedades renales, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, decimos que las enfermedades renales está el síndrome de Reyes, la enfermedad de Wilson, algunos ejemplos, ¿ya? En enfermedades renales crónicas. Y acá se daña el hígado, ¿ya? De estructura y funcionalidad, ¿ya? Un ejemplo de daño de funcionalidad en los riñones, ¿qué podría ser? Función del riñón, depuración de elementos tóxicos para nuestro cuerpo a través de depuración de orina, ¿ya? En el fondo, el filtrado de desechos tóxicos, ¿ya? Cuando tenemos enfermedad crónica renal, no podemos orinar, ¿ya? Porque el riñón perdió la funcionalidad, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que el daño es inevitable, o sea que es crónico, ¿ya? Y consecutivo. Acá dice que las características del paciente son fatiga, debilidad, pérdida de peso durante las etapas posteriores. Pueden desarrollar ictericia, que es el color amarillento de la piel, ¿ya? Hemorragias gastrointestinales, hinchazón o edema por el exceso de líquido acumulado en el cuerpo, ¿ya? Generalmente se aprecian más en extremidades, en los pies, en las manos, ¿ya? Hinchazón abdominal, ¿ya? Y confusión. Tenemos tratamiento in situ, o sea, de primera línea, que es el trasplante de hígado, ¿ya? Pero debemos saber que tiene que haber una persona que done los órganos, que nosotros seamos un receptor, ¿ya? Pero antes de esos pasos, lamentablemente, ya sabemos que en Chile la familia es muy reacia a la donación de órganos. Ya se han hecho campañas a nivel nacional y aún así han subido los porcentajes de donación de órganos, ya porque ahí hay un tema eh, familiar, un tema de religioso, ya, etcétera, etcétera, lamentablemente. Entonces, vamos a hablar del síntoma de Reyes. Dice que una afección grave y poco común, ya que produce inflamación en el cerebro y daño hepático. ¿Ya? Profesora, no le entendí el nombre de la enfermedad. Síndrome de Perdón. Reyes. Reyes. Como Reyes, que tiene No, S, pero este síndrome de Reyes. Reyes. porque como no sale, hay que estarlo buscando. Ya, espérenme un poquito, gracias. Espérense, alumnos, que hubo una confusión ya. Espérenme un poquito. Hablamos de la enfermedad renal, hablamos de la enfermedad crónica y a la insuficiencia renal crónica, nos saltamos un poquito, me equivoqué, y nos falta hablar de la glomerulonefritis, ¿ya? Que es la inflamación de los filtros de los riñones, ¿ya? De los glómerulos, y ahí enfermedad funcional. Acá dice que los glómerulos eliminan el exceso de líquido, ¿ya? El electrolito y los desechos del torrente sanguíneo. Estamos en la página 38, ¿ya? Yo me salté a la 39, ¿ya? Disculpa. Pero vamos a terminar lo que es renal, ¿ya? Puede ocurrir por sí sola o como parte de otra enfermedad, como el lupus, enfermedad autoinmune, diabetes, enfermedad crónica, ¿ya? Que es prolongada o grave, asociada con la glomerulonefritis, ¿ya? Que daña los riñones.
Y el tratamiento depende de la etapa que tenga esta enfermedad, ¿ya? A modo de información general, ¿ya? Pero ya estudiamos la más común, la que siempre vamos a conocer. Siempre vamos a conocer un caso que es la insuficiencia renal crónica. La nefropatía diabética, ya para finalizar, enfermedad renal, la complicación más común entre la diabetes tipo 1 y tipo 2. Ya de la diabetes mal controlada, causa daño en los grupos de vasos sanguíneos en los riñones que filtran los desechos de la sangre. Esto puede causar daño renal y presión arterial elevada. He aquí un claro ejemplo de por qué cuando tenemos nefropatología diabética tenemos presión alterada, ¿ya? Porque la sangre no se ha depurado, ¿ya? Porque andan desechos que alteran el nivel de presión arterial, ¿ya? Alteran la circulación, ¿ya? Alteran el retorno venoso, ¿ya? Ya, alumnos, finalizamos con enfermedades renales. Seguimos con enfermedades hepáticas para ir ya finalizando. Entonces, hepáticas, hígado. Hepáticas, hígado, y no hay otro órgano, ¿ya? Encargada de producir bilis, ¿ya? Esta sustancia no ayuda a la digestión. Almacena nutrientes, sintetiza enzimas y elimina productos tóxicos en la sangre. Entre ellos el alcohol, ¿ya? Ojo con el alcohol. Igual que sucede con riñones, el hígado, acá nos dice que es susceptible a padecer alguna enfermedad crónica, ¿ya? Claramente. Cirrosis hepática, ¿ya? Cirrosis medicamentosa por origen de medicamentos, ¿ya? Acá dice que la cirrosis generalmente es provocada por exceso de alcohol, ¿ya? En algunas formas de hepatitis está el síndrome de Rey, la enfermedad de Wilson, entre algunas. Los ejemplos de estas enfermedades son crónicas. Hay un daño considerable dentro de las enfermedades crónicas que ocurre en la funcionalidad. Esto afecta y es posible que ocurra y que tenga como alguna solución ante esta enfermedad. Solución. O para contractar síntomas, un trasplante. ¿Ya puede ser trasplante de hígado? Sí. ¿Ya? O es un procedimiento complicado y más caro del mundo. Ya acá en Chile, lamentablemente, ya hablamos de la ley de trasplante, que se han hecho campañas a nivel nacional y aún así aumenta el porcentaje de donantes. Ya sabemos que hay una ley que nosotros como personas dejamos estimado un ejemplo en la renovación de carnet, que podemos ser, que yo quiero ser un paciente apto para donar mis órganos, pero lamentablemente la decisión final la toma la familia, ¿ya? Se ha tratado de legislar en contra de esa como traba que hay ante la donación de órganos. Profesora, Dígame. ¿y cualquier persona puede ser donante? Cualquier persona puede ser donante. Claramente que si tengo VIH, SIDA, no voy a poder ser donante, ¿ya? Si tengo alguna enfermedad subyacente, insuficiencia renal crónica, no podría, pero a lo mejor podría donar otro tipo de órgano de mi cuerpo, ¿ya? Se deja también la ficha clínica, todo eso, pero lamentablemente, estimado, yo quiero ser donante, fallezco mañana, pero mi esposo, mi madre no quiere donar mis órganos, no hacemos nada ante eso, no se donan los órganos, ¿ya?
En Chile se está tratando de legislar que si yo, Mabel Rojas, enfermera, dejo por escrito cuando voy a sacar carnet o a renovar carnet de identidad que quiero ser donante, que se debe respetar mi decisión. ¿Ya? Sabemos que lamentablemente en Chile no es así. ¿Ya? Es que igual Entonces, esa decisión es difícil. Yo sí, tengo a mi madre, tremendamente difícil, o es, sea, es muy difícil. Mi madre coloquémonos en, falleció de cirrosis hepática biliar. ¿ya? Mi madre, ella se le reventó la vesícula muchos años en su juventud y después ella le dio una cirrosis. Que cuando alguien dice que falleció de cirrosis, piensan al tiro lo Claro, atribuyen era al alcohol. alcohólica, Pero no, mi, ¿cierto? mi mamá no tomaba alcohol. Ella lo que tuvo que se le reventó la vesícula y le dio una cirrosis hepática biliar. Imagínense alumnos que tenemos cirrosis por medicamento. Han escuchado de casos que dicen no tome ibuprofeno, no tome paracetamol. ¿Ya? No, ¿será porque no nos quieren vender ni paracetamol ni ibuprofeno? No, porque hay personas que toman por primera vez o en alguna etapa de su vida, no sé, un ibuprofeno y tiene un daño hepático considerable, ¿ya? O un paracetamol y le produce hepatitis medicamentosa, ¿ya? Lamentablemente así, son medicamentos que están al alcance de todos nosotros. Hasta en la feria lo venden, ¿ya? Entonces, ya para ir finalizando y para dar pie a que vamos revisando la evaluación anterior, vamos a describir las más comunes, ¿ya? La cirrosis hepática, crónica, ocasionada por una variedad de causas, ya que llevan a la formación de cicatrices y insuficiencia hepática. Un ejemplo podría ser el abuso de alcohol, ya una de las causas, que podría ser la más frecuente y ya por eso nuestra compañera, mi alumna, nos dice, mi madre falleció de una cirrosis hepática y todos pensaban que a lo mejor mi madre era alcohólica, ¿ya? Podría ser una causa, sí, pero en su madre no fue la causa. Y dejamos claro que acá podría ser una de las causas. Acá dice que el daño causado por la hepatitis, por el daño hepático es irreversible, ya no es posible que se revierta el daño. En un principio el paciente puede experimentar fatiga, debilidad, pérdida de peso y durante las etapas posteriores puede desarrollar la famosa ictericia, coloración amarillenta de la piel, hemorragias gastrointestinales, hinchazón abdominal y confusión. ¿Ya? Síndrome de Reye, otra enfermedad hepática no tan común, pero a modo de formación, de capacitación, la vamos a explicar, no siendo una de las más comunes. ¿Ya? Afección grave, y es muy poco común, que se inflama el cerebro, ¿ya? Y produce un daño hepático. En los niños suele ser viral, ¿ya? Como la varicela o la gripe, y tiene un trastorno del metabolismo, ya que presenta un daño más elevado, ya si han tomado algún tipo de medicamento. Los síntomas: diarrea, ritmo cardíaco elevado, vómitos y fatiga, confusión, convulsiones, pérdida del conocimiento que requieren un tratamiento inmediato. ¿Ya? Y acá dice como educación que para el síndrome de Reyes debe tener una asistencia a los controles exhaustivos post de la enfermedad, ¿ya? Por el tipo de complicaciones que presenta la enfermedad. Alumnos, para finalizar, la enfermedad del Wilson. Trastorno heredado, genético, que provoca la acumulación excesiva de cobre en los órganos. El cobre no se elimina ya por completo en esta enfermedad. Se acumula lamentablemente y llega a niveles mortales, ¿ya? Y los síntomas son, acá también nos da un indicativo, dice que los síntomas comienzan entre los 12 y 20 años, ¿ya?
el síntoma hinchazón, dolor abdominal, movimientos no controlados y mala coordinación, ¿ya? El tratamiento suele incluir administración de fármacos que hace que los órganos liberen el cobre, el torrente sanguíneo, ¿ya? Y esto a su vez se puede eliminar del cuerpo por vía renal, ¿ya? No tan común, pero debemos conocerla, ¿ya? Y la más común dentro de todas es la insuficiencia renal crónica y la cirrosis hepática, ¿ya? Alumnos, ¿alguna consulta o duda para ya pasar a eh, hablar de la prueba pasada? Que nuevamente los felicito. Ya, entonces ese silencio me comunica que no hay ninguna consulta. Ya, alumnos, consulta, micrófonos todos abiertos. ¿Qué opinaron de la prueba? Muy difícil, no sabía lo que contestar. ¿Qué pasó ahí? Yo de mi parte, profesora, la prueba no estaba difícil, solo que hay que leerla muy bien y saber contestar. Sí, eso de leerla muy bien es lo que necesito yo que me coloquen atención. Hubo una pregunta que fue la pregunta, le digo enseguida, porque la anoté y me llamó mucho la atención. La pregunta número 4 de su prueba decía, ¿cuáles son las fallas más comunes dentro de la cama clínica? Algunos me colocaron enfermedades. Ya, seamos todos honestos y somos todos adultos. ¿Por qué alguno de ustedes de lo que me haya contestado como enfermedad? ¿Por qué se decía cuáles son las fallas más comunes de las camas clínicas? La respuesta es que las barandas se traben, que el motor falle, que las ruedas estén sucias, ya, que tengan comidas, ya, que los cables o controles estén en mal estado, que pisemos los cables, que los cables estén doblados. ¿Por qué? ¿Me podría decir alguno de ustedes que por qué contestaron, no sé, produce enfermedad, produce caída? Ya, claramente que si la cama clínica está, no sé, con la baranda abajo, vamos a producir una caída, ya, ok. Pero acá la pregunta era concreta. ¿Qué los pudo llevar a darme ese tipo de respuesta? Si alguien de los que está presente me pudiese decir. Profesora, Ya, perdone, muy buenas tardes. Acabo de conectarme, tía, disculpe. ¿Dónde No se andaba? No había... preocupe, porque todo esto está grabado, así que usted puede retomar la clase cuando usted estime conveniente. Ya la idea es que no se atrase en verla con el próximo módulo, ¿ya? No, tía, ningún problema. Un millón de gracias. Ya. Recuerde que hoy día tenemos prueba, ya se abre la prueba. Ay, sí, tía. Ya. Alumnos, ¿qué me iba a contestar la pregunta que dejé abierta? profesora, mire, yo tengo un pedacito de la pregunta anotada, dice número 4, 3 cuidados de los catres clínicos. Exactamente. Entonces, pero a mí me costó interpretar esa pregunta porque no decía lo que usted dijo antes. ¿Qué fallas pueden haber? Que Ya. las fallas pueden ser los cables, Exactamente. mal enchufados. Pero cuando yo leí 3 cuidados de los catres clínicos, era como le digo, a mí me costó entenderla. Ya, no nos habrá costado entender, alumna, porque no estaba textual como preguntar cuáles son las fallas más comunes de las camas clínicas, porque ¿cuál era la Pero pregunta? ¿Cuáles son los dice, cuidados de las camas clínicas? cuidado de las camas clínicas Exacto. pero puede ser que cuidado te brinda la cama, po. Pero Viernes 10 y sí, domingo nuevo sí, capítulo. Presentan La Ley de pero lo vimos en la materia a tratar. Marito Fernández, por favor, el micrófono. Pero
Hablamos de ese Profesor, tema, se habló en clase, porque prof- recuerden que y- todo lo que se habla en clase y lo que ustedes tienen en su guía es lo que se pregunta. O sea, yo no podría preguntar un ejemplo hoy día si vimos enfermedades renales, no podría preguntar por una enfermedad genética renal, porque no lo profesora, hablamos ni está incluido en su material de estudio. Tía, una profesora, consulta. Dígame. Profesora, Uno a veces no le pone exactamente la respuesta como está escrita o como la dice usted. Eso no importa, ¿cierto? No importa, porque yo, si sé que usted tiene claro el conocimiento, aunque me lo nombre con otras palabras, yo lo voy a tomar válido. De eso lo hablé. Yo no necesito profesora, respuestas textuales, Ya, tía. Muchas gracias. ¿ya? Entonces, profesora, ustedes concentrándose en el fondo de la respuesta, no tengo ningún problema. Un ejemplo. Hay algunos que me colocaron ya. La pregunta. Alumna, ¿cuál era la profe, pregunta? profe, por ejemplo, nos dice nombres de cuidado de los catres clínicos. Yo coloqué limpiar las llantas, ajustar bien las barandas, pero no tuve en cuenta otras. No se me ocurrió lo de los cables eléctricos ni nada, sino mantenerlo limpio. Entonces, esa fue la única pregunta que a mí me salió mala, porque No coloqué creo que fue, mala, porque si no me equivoco, esa pregunta tenía 3 puntos, ¿cierto? sí, sí, profesora. sí, pero Algunos me le di salió 2 ahí, en puntos, esa, algunos le di 1 punto. sí, esa me salió X, X, ya. porque le No hay coloqué ningún limpiar las problema. llantas, Cualquiera mantenerlo que, limpio y ajustar bien las estimados barandas. alumnos, escúcheme, cualquiera de ustedes que esté conforme con su nota, me manda la imagen y me dice, profesora, mire, yo considero que usted pudiese revisar nuevamente, a lo mejor hay un error y claramente puede que haya un error. ¿Ya? Profesora, profe, Sí la escucho. yo le pregunté mi duda de que tenía 18 y 20 porque no sé en qué me equivoqué y no sé de cómo puedo ver la prueba. Porfis, Ya. no sé Mire, qué, vamos a hacer algo. Me dejan, después en WhatsApp, me dejan su nombre y me dicen, profesora, ¿me puede ver tal pregunta? Y yo les voy a responder. ¿Les Bueno, parece? profe, Profesora, gracias. Sí, Sí, gracias. lo Compañeros, hablamos de forma interna, caso a caso. Ya quien esté desconforme con su nota. profe, disculpe, compañeros, al momento de uno realizar la prueba, uno puede compartirla. Yo, por ejemplo, eso es lo que hago. Yo la comparto a mi WhatsApp y ahí puedo mirarla después y allí es donde estoy mirando las respuestas de la prueba. Sí, lo que yo no le permitiría, ya, alumnos, vamos a ser bien claros. Vi muchas preguntas, o sea, vi muchas respuestas que, ya, no nos vamos a mentir porque somos adultos. Se juntó un grupo y me contestaron todos mal esta misma respuesta, ¿ya? Entonces, se notó mucho, po. Se nota mucho. profesora, Sí, habla Sandra. No, yo hago Lo- solita, no pregunto a nadie ni nada. Solita. la idea, miren, alumnos, yo Profesora, también he sido alumna y créanme que estoy terminando un magíster de 2 años y me quedan 3 meses. Y también en alguna oportunidad, debo ser sincera, pucha, una prueba en línea, pucha, hagámoslo juntas, ya, lo entiendo claramente. Pero también pensaba, pucha, cuando vaya a hacerle algún procedimiento a mi paciente, ¿van a estar mis compañeros para ayudarme? O no, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí viene mi ángel bueno y mi ángel malo. Entonces ya mi profesora, ángel, bueno, me decía, profe, ya, tú puedes, estudia y esfuérzate. Ya, mi ángel malo no, da lo mismo. Nos juntamos con 10 compañeras más y hacemos la prueba en línea. Ya, no estoy jugando. Ya, profe, ¿le puedo decir algo sí, cortito? Mire, de repente alguna persona preguntó, pero a lo mejor en la primera, segunda, tercera prueba preguntó profesor y como que casi nadie contestó. Pero ahora en las últimas pruebas, en esta prueba última que usted tomó, en la anterior que usted tomó, yo creo que en las 3 o 4 últimas pruebas nadie ha preguntado en el grupo que tenemos grande de todos los compañeros. Entonces yo ahí le puedo dar fe que nadie ha preguntado en el grupo grande, grupo más pequeño no sé.
Ya. Pero Pero alumnos también, claramente, como yo les dije de un principio, ¿cierto? El estudio es personal, el esfuerzo es personal y yo les dije, no los voy a cuestionar, pero les voy a comentar, ¿ya? No hay Pro- cuestionamiento, ¿ya? Pero hay comentarios, ¿ya? Ya, alumnos. Entonces, ya a lo mejor no las preguntas van a venir textuales, pero volvemos a recordar que se va a preguntar todo lo que se pasó en clase, lo que se habló y lo que está en su material de estudio. O sea, pasamos eso de que si fallan los cáteres nos va a dar alguna enfermedad. Profesora, Dígame. habla Sandra. A ver, en mi opinión, yo me baso en el material que ustedes me dan a mí de apoyo y en eso estudio. O sea, eso se pasó. Se pasó, Se, sí. se pasó que si el catre, los cables, que las camas, si estaban, que las barandas, que las ruedas, si estaban sucias. O sea, eso se pasó. Ya. O sea, eso estaba en Pero el yo a la contenido Católica que le nos voy a ser pasaron. alcalde y Es se que vienen muchas cosas más que lo no que tengo pasa idea. es que no estaba Conozco mucho, pero textual, entonces ahí Exactamente. capaz que se No, equivocaron, pero es una prueba, o la sea, uno pregunta yo la tiene, encontré súper clara. es Yo creo, una prueba y hay que yo basarse en creo el que es material de comprensión de apoyo lectura. también. Sí, es comprensión de lectura, compañera. Yo creo que eso, porque yo al principio tampoco entendí mucho, después la volví a leer, o sea, continué con lo demás y después la volví a leer y después la entendí. Así que es comprensión de lectura, no malo que los pasa, yo creo que eso es. Sí, alumno. Como les digo, puede ser que sea un número de factores, ya no los vamos a nombrar porque les vuelvo a repetir, alumno, yo todavía soy alumna de magíster de la universidad y créanme que a veces también me pasa, así es algo súper natural. No necesitamos ser súper habilosos para contestar o para no entender una pregunta, porque a veces créanme que son súper rebuscadas, ¿ya? Pero eso, más ojo y se le da ánimo. No sé si en algunas vieron que estaban mal y yo le ponía ánimo, siga adelante, usted puede. Lo más importante para todos es que cada esfuerzo sea personal, Exacto, porque vamos. es maravilloso tener un Exacto, esfuerzo personal. exacto. Sí, claramente. Alumnas queridas, otra pregunta que dice, ¿cómo se nombran las úlceras por presión? Hubieron acá muchas buenas. Todas se puede, las úlceras por presión. ¿Cuál es otro nombre que le damos? Escaras. El 100% me respondió en caras. Pero alumnos nos faltó una, porque recuerden que decían 2 llagas por presión. ¿Ya? Felicitaciones a las que colocaron los 2 nombres, ya que solemos usar en úlceras por presión. Ya, pero recordemos que también se llaman llagas por presión. El 100% colocaron escaras, ¿ya? Y llagas por presión. No les coloqué malo, pero sí le disminuí el puntaje, ¿ya? Para que se entienda. Estoy Profe, viendo solamente las preguntas que contemplaron algunos de los mayores errores, porque todas las otras, viéndose que las notas están tan buenas, fueron, la mayoría las contestaron de manera correcta. Ya, alumnos. Y en hacer hincapié en qué puedo hacer yo para que mi paciente no presente úlceras por presión. Ejemplo, le podré echar hipoglos, le podré echar sulfavitamínica, le podré echar miel, por favor. ¿Quién se explaya con respecto a eso? De mis queridas alumnas y alumnos. Ya, pregunta abierta, alumnos. Si yo veo que mi paciente ya encamado en la zona, ¿cuál sería la zona más común para presentar una úlcera por presión? el sacra. Sacro, por preferencia sacra. Sacro, veo que tiene la piel un poco descamada, roja. ¿Le echaré hipoglo? ¿Sí o no? No. A coro. No, ¿cierto? Por ningún motivo echamos hipoglo. Ejemplo,
¿Podré hacerle un masaje con aceite emulsionado? No, No, ¿cierto? No, no. de ninguna manera. ¿Podré yo colocar un apósito avanzado para que no tenga tanta fricción sobre la posible úlcera por presión? Porque recordemos que estamos viendo una característica de una posible úlcera por presión, ¿ya? Que es la piel enrojecida, descamada, ¿ya? Podría así colocar, mire, alumnos, déjenme comentarle que he tenido experiencia en APS, en eh, comunas de la región sur de acá de Santiago, El Bosque, San Bernardo, eh, La Pintana. Ya en alguna oportunidad conocí a una enfermera de años de experiencia en curación avanzada y ella decía, eh, si no tenemos un apósito avanzado y vemos que nuestro adulto mayor o nuestra paciente encamado tiene la piel roja, perilesionada, ¿ya? Podríamos colocar un apósito como para amortiguar la presión sobre la zona sacra, ¿sí o no? Sí, ¿cierto? Sí. Sí. Es más, si ya no tuviéramos apósitos, ya tuviéramos una economía tan disminuida, ¿sabe? Lo que hacía esta enfermera, recomendaba ir a comprar a los parientes toallas higiénicas que vendían en la feria, que vendían como a granel. ¿Por qué? Porque la toalla higiénica traía una almohadilla que reducía el impacto o la fricción de la zona sacra en cama. ¿Servía? Claramente que servía. Claramente que el producto no tenía la utilidad deseada, ya, pero ante una economía deficiente la podíamos usar. Ya. ¿Quedó claro, alumnos, ese punto? Sí, señorita. Otro ejemplo, propio autorreferente de la profesora. En alguna oportunidad llegó un médico extranjero, ya no vamos a polemizar alumnos de extranjero chileno, no. Es un ejemplo y somos adultos. Ya, él venía de un país tropical y llegó unas úlceras por presión y le indicó crema sulfatada. Ya, yo fui donde el doctor, le dije, mire doctor, le doy con fundamentos que se debe hacer una curación avanzada a este paciente, no se debe echar ningún tipo de crema, ¿ya? Porque ayuda a la multiplicación de microorganismos o podemos producir una necrosis en la úlcera por presión. Y le di mis fundamentos y lo entendió, ¿ya? ¿Por qué? Porque en antaño, ¿qué se hacía? Acá en Chile íbamos a comprar una cremita sulfatada, íbamos a comprar hipoglós, íbamos a comprar aceite emulsionado, ya, todo ese tipo de emulsiones fuera de nuestro alcance, ¿ya? Y hoy nos educamos y conocimos que hay otras medidas, ¿ya? Hay productos, ¿ya? Que lo ocupan las enfermeras de curaciones avanzadas, ya no pueden educar con esos productos. Hay apósitos avanzados que también podemos ayudar a nuestros pacientes, ¿ya? Alumnos, ¿alguna consulta y alguna duda con la materia a tratar el día de hoy? No, profesora. No, ya. Si nadie me dijo no, solamente una persona, estamos ok. No, profesora, está Ya, bien. alumnos, siendo las 9:55, yo creo que a las 9:10, 9:15 voy a subir la prueba para que la puedan realizar. Ya, recuerden que la prueba se abre solo 24 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo al día de mañana a las 9:15 o a las 9:10 cierro la prueba y nadie más la puede contestar. ¿Ya? Y recuerden, alumnos, les vuelvo a repetir, si la respuesta no es textual, pero me evoca la respuesta,
y tiene claramente Se escucha mucho. una armonía con la respuesta que está textual, se va a considerar Hay como mucho ruido. pregunta Hay con punto. compañeros que Gracias tienen precisamente, los doctor. micrófonos abiertos. ¿Ya? Ya, alumnos, consulta o duda. Y hay 22. Déjenme sacarle la foto a... Bueno, hagamos La algo. lista. Sí, claro, La que me acuerdo. lista. Oscar, Hoy día hay cuando era 22. chico. Necesito que en el WhatsApp me escriban todos sus nombres el día de hoy. Adolescente, sí, sí. ¿Cómo estás, Oscar? Tanto tiempo. ¿Aquí en el chat o en el WhatsApp? No, en el WhatsApp. En el WhatsApp. Bueno, gracias. En el En el WhatsApp que WhatsApp tenemos de... ¿Qué se llama exactamente? Acá, a ver, me De hablan. los 7, Curso Cuidado 7. Cuidado 7, sí. Cuidado 7, todos escriben su nombre y su apellido. Solamente necesito eso. Y tendrían que haber 22 personas. ¿Ya? Eso, para yo hacer la lista ahora y abrirles la prueba. ¿Ya? ¿Consulta o duda con respecto a la prueba? No, profesora, y por mi parte. No, profe. Ok. Las notas Entonces, anteriores los ya, dejo que me ya escriban están. sus nombres en el chat, por favor, 22 alumnos. Y Profe. nos vemos. Sí, la escucho. Las notas de la anterior ya están en la plataforma. Sí, de hecho ya están revisadas las pruebas. Ya para verla en la, Sí, en la plataforma. de hecho, también envié un WhatsApp con las notas, el puntaje y la nota. Ah, ya, profe. Gracias. Ya, alumnos, entonces, por favor, todos se inscriben a través del WhatsApp para yo pasar las notas a la plataforma. Quiero también buenas notas, ¿ya? Y que tengan una excelente noche y vamos que se puede con el día miércoles. Gracias. Gracias, profesora. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Cariño a Hasta todos los luego. alumnos. Hasta luego. Gracias, profesora. Buenas noches. Que nos vaya bien.